Bueno, hermanos, todos creo que conocemos a nuestro hermano Abraham, ¿no? Venga, mi hermano. El día de hoy el hermano Abraham nos va a traer la predicación de la palabra, así que voy a orar brevemente por él para que el Señor lo use y nos bendiga a través de la palabra del Señor. Así que pongámonos de pie, por favor. Pues Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque eres tú el que habla a través de Abraham, Señor. Es tu palabra la que venimos a escuchar. Así que, Padre, oramos para que tú te glorifiques el día de hoy y que nuestros corazones sedientos de ti puedan salir, Señor, saciados de tu palabra. Así que bendice a Abraham, Señor, el día de hoy, y bendice, Señor, su ministerio y también a toda su familia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Amén. Bien, buenos días, hermanos y hermanas. Muchas gracias por recibirnos. Después de bastante tiempo estamos con vosotros y es un gusto, es un deleite. Estamos el 75% de la familia. Reciba los saludos de Raquel, que está en el trabajo. Así es que, ¿cómo están? Bien, ¿verdad? Gozosos de poder reunirse, de poder estar en la presencia del Señor. Y cada día tenemos una misión. En primer lugar, la misión de salir de casa, poder trabajar. Pero ahí no acaba, la misión es volver. Volver a casa después de un largo día. En los estudios, en las labores que hacemos todos los días, la misión es empezar y poder terminarla. Pero en todo ese proceso vamos aprendiendo cosas. Hay un dicho que todos los días aprendemos algo nuevo. Y como todo va de misiones, en 1960 se dio la misión Apolo. ¿Cuántos recordáis de lo que hicieron este grupo de personas? La misión Apolo fue un programa espacial desarrollado por los Estados Unidos en la década de los 60. Pero tenían un objetivo de sobrevolar la superficie de la Luna, localizar una zona apropiada donde poder aterrizar y así los astronautas bajar. Y así cumplir el sueño del hombre, el de llegar a la Luna. Pero después de varios intentos fallidos, por eso es el Apolo 11. El Apolo 12, el Apolo 13 también estuvieron, pero el que llegó a la Luna fue el Apolo 11. Después de varios intentos fallidos, esto se hizo finalmente. En julio de 1969, la misión Apolo 11 fue la primera en alunizar una tripulación en la Luna, preparando así el camino para las siguientes generaciones, para las siguientes misiones. Por eso después salió el Apolo 12, el Apolo 13. Y hoy en día también se puede viajar a la Luna. Fueron dejando ese paso para que los demás pudieran también intentarlo y llegar, pero con seguridad. Mucho tiempo atrás también hubo una misión. El Señor Jesús eligió a 12 hombres y los encomendó a una misión, a anunciar el Evangelio por todo el mundo. Y una pregunta, ¿tuvo intentos fallidos? No, ¿verdad? Porque tuvo éxito. Muchos creyeron. El mensaje a la humanidad es Cristo el Salvador. Estos hombres, comandados por el Señor, iniciaron la predicación del Evangelio, preparando así el camino para las generaciones futuras. Y esto no ha acabado, como la misión Apolo acabó en aquel tiempo, ya no se dan más. Pero esta misión sigue ejerciéndose hasta el día de hoy. Podemos ir al pasaje de Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 12. Marcos,
capítulo 6, versículos del 7 al 12. Y dice así: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyen, salid de ahí, sacudid el polvo de vuestro calzado, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para dar testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban a los hombres que se arrepintieran. Podemos dar las gracias. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, eres tú el que ha iniciado la obra y las va a concluir un día cuando estemos delante de ti. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibirla. Que el Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia, que nos haga recordar en todo tiempo tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y seas tú quien bendiga a tu pueblo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título en vuestras Biblias dice Misión de los 12 apóstoles. Pero como cada misión tiene un inicio y tiene un final, yo no quise ponerle el mismo título, sino le he puesto embajadores de Cristo. Y con todo lo que conlleva este título, embajadores de Cristo. Vamos a ver en el primer lugar quiénes eran, a quienes se asignó ser embajadores en primer lugar. Elegidos por Jesús, versículo 7. Y dice, y después llamó a 12 y comenzó a enviarlos. Claro, llegados a este punto tenemos que mencionar quiénes fueron estos hombres. Porque simplemente nos pone, llamó a 12. En Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 17, ahí nos dan los nombres de cada uno de los discípulos. Después subió al monte, dice, y llamó así a los que él quiso. Veamos que es Jesús quien toma la iniciativa, que el llamamiento al servicio procede de él mismo. Él vino a este mundo con un propósito. Ahora nos ponemos a pensar, ¿el Señor Jesús hubiera hecho su ministerio solo? ¿Tenía el poder para hacerlo? Sí. Pero debía de enseñar a hombres su ministerio, porque Él iba a estar un tiempo en esta tierra y luego se marcharía. Vino con un propósito, a salvar a la humanidad. Debemos mencionar quiénes eran estos 12 hombres: Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. 12 hombres a los cuales el Señor Jesús llamó. Ahora, ¿qué características tiene que tener cada uno de estos hombres para que el Señor Jesús se fije en cada uno de ellos? ¿Tenían características especiales? Hombres comunes y sencillos. Ninguno era reconocido por su gran saber, no eran sabios, no eran adoradores, ni mucho menos eran grandes estudiosos, no eran teólogos. No tenían títulos honrosos. Hombres sencillos. Hombres que pasaban desapercibidos ante la sociedad. En una sociedad en la que vivían esperando al Mesías,
Pero estos hombres pasaban desapercibidos. No destacaban, ni mucho menos por su trabajo. No tenían buena posición en los trabajos. Entonces, ¿qué eran? ¿A quiénes llamó el Señor Jesús? Pescadores que tendían las redes sobre la barca, artesanos, recaudadores de impuesto, y con lo que significaba en aquel tiempo ser un recaudador de impuesto, es que estaba aliado con el poder. Hombres radicales, como Tomás, Celote, comerciantes, no destacaban ni mucho menos por sus habilidades. Hombres sencillos, propensos a equivocarse. Como dice hoy en día la sociedad, hombres para meter la pata. El Señor se fija en cada uno de estos. 12 fueron elegidos personalmente por el Señor Jesús. Pero el Señor fue a cada uno de ellos a llamarlos. Los conocía para llamarlos. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce nuestro corazón. Incluso sabía a quienes estaba llamando. El Señor sabía a quienes estaba enfrentando. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Juan y Jacobo, estos dos hermanos que en un momento actuaron egoístamente cuando le dijeron al Señor, haz que en tu reino nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos querían sentarse en los lugares altos, sin importar los que estaban a su alrededor. Y Pedro, el Señor sabía que Pedro le iba a negar. ¿Y qué decir de Tomás? Aquel que dudaba, si no lo veo, si no veo con estos ojos, no voy a creer que es el Señor. Pero estaba con él. Aún así los escogió. Con sus virtudes, con sus errores. Pero ¿sabes cuál es lo importante, hermano? Que estaban en las manos del Todopoderoso. Dice, el Señor escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Porque Él tiene el poder. Estaban en sus manos. Si nos ponemos a pensar desde una perspectiva humana, el mensaje del Evangelio y el establecimiento de la iglesia en aquel entonces dependieron enteramente de estos 12 hombres. ¿Qué nos esperaba? Con las características que les acabo de dar de estos hombres, donde su característica más notoria era la condición de hombres sencillos, pero estaban en las manos del Señor. Jesús eligió. El Señor Jesús es quien elige a quienes llama a su servicio. Hermano, el Señor Jesús te ha elegido. Y nosotros como hombres decidimos. Nosotros no elegimos. Nosotros decidimos andar con Él. Los preparó, los capacitó, les enseñó las Escrituras, les enseñó a vivir una vida piadosa al servicio de los demás, enseñándoles por medio del ejemplo. ¿Quién es el mayor ejemplo a seguir? El Señor Jesús. Aprendieron a orar, aprendieron a perdonar, aprendieron a servirse mutuamente y también a servir a los demás, porque el Señor Jesús dijo, yo he venido a servir y no ser servido. Estuvieron un tiempo con el Señor, enseñando, aprendiendo, después de un breve pero intenso programa de discipulado. Aquí es la importancia del discipulado. Los envió a predicar. El Señor te elige.
te aparta de la sociedad, pero por un tiempo, para prepararte, pero luego te envía a la sociedad. Ahora, dice la Escritura, ¿cómo los envió? Sobre la forma de que los envió tenemos mucho de qué aprender. El Señor dice, los envió de 2 en 2. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 dice, mejor son 2 que 1, pues recibe mejor paga por su trabajo. Porque si cae uno, el otro le levantará a su compañero. Pero ay de aquel que esté solo. Cuando caiga, no habrá quien lo levante. El Señor muestra la importancia de caminar de 2 en 2, de caminar juntos. Permitía la comunión fraternal, podían dialogar en el camino, podían animarse cada uno. Vamos, adelante. Tenían un destino, pero no veían ese destino, caminaban y caminaban. ¿Cuántos de nosotros nos podíamos desalentar? Se animaban el uno a otro, conversaban, hablaban. Hermanos, hasta para discutir necesitamos 2 personas. ¿Quién discute solo? Te puedes hacer preguntas estando solo. Y como muchos dicen, está hablando solo. Pero eso no es el problema. El problema es que te respondas. Te puedes hacer preguntas, pero necesita alguien que te responda. Permitía el mutuo socorro ante las adversidades. Si cae uno, el otro levantaría. ¿Qué le pasó a este hombre que al final el buen samaritano lo acudió? Estaba solo, estaba desamparado, su vida corría peligro. Pasaban uno y no le hacía nada, pasaba otro. Hermano, si hubiera estado acompañado, no pasaría esto. Poder recibir aliento, ánimos, ayuda. Ahora, esto es un principio que el Señor estableció aquel entonces para estos discípulos y que luego fue usado por los hermanos que llevaron el Evangelio en aquel entonces. Y esto se relata en los Hechos de los Apóstoles. Cuando salieron a predicar el Evangelio a diferentes lugares, salieron de 2 en 2, dice Pedro y Juan. Salieron juntos, Pablo y Bernabé. También en otro viaje, Pablo y Silas. Y cuando se separaron Pablo de Bernabé, Pablo llevó a Silas, pero Bernabé llevó a Marcos. De 2 en 2. Hermanos, porque el enemigo está presente. Si uno predica, si uno está anunciando el Evangelio, el otro detrás está orando, protegiéndose ante las acechanzas del enemigo. Necesitamos ayuda. El Evangelio no es de uno. No podemos caminar solo. La reunión no se hace solo. Está tu hermano al lado. Dile a tu hermano, hermano, te necesito. Caminemos juntos. Y eso es lo que quiere el Señor. Llamó a 12 para enviarlos de 2 en 2. A estos hombres eligió el Señor. En segundo lugar, el Señor los capacita. Hombres capacitados por Jesús. El Señor tiene toda autoridad para enseñarles, pero la autoridad proviene de Dios. Hay hombres en esta tierra que tienen autoridad sobre otras personas, pero esa autoridad se los ha dado el Señor. Ejemplos de autoridad. La autoridad de los padres a los hijos. El Señor ha dado esa autoridad y a los hijos de obedecer. Y dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado.
Los gobernantes sobre sus empleados, sobre sus súbditos. Dice, sométase a toda autoridad, porque así han sido establecidas por Dios. Obedeced a vuestros pastores y estad sujeto a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El mismo Señor es el mismo ejemplo de esta autoridad. Y Él lo afirma, ¿de quién viene la autoridad? Dice, yo no tengo autoridad, pero el Padre me lo ha dado. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice el Señor Jesús. Con esa autoridad vengo a vosotros. Y el Evangelio de Marcos tiene como finalidad enfatizar la autoridad del Señor. Marcos 1:22, autoridad sobre la enseñanza de la palabra. Y dice, les enseñaba con toda autoridad. Capítulo 1:27, autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué tienes, Señor, contra mí? Dijo un espíritu. Capítulo 2, versículos 10 al 12, autoridad para perdonar los pecados. Al paralítico, al que le dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando estuvieron en la barca, el Señor habló al mar, a las tempestades, y calmó la tempestad. Autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Cuando sanó a la mujer de flujo, que estaba sufriendo muchos años, el Señor la salvó y la sanó, pero también resucitó a la hija de Jairo. El Señor tiene el poder. Ese mismo poder le dio la autoridad a los discípulos a quienes había elegido. Les dio autoridad sobre los demonios, a sanar enfermos, a cuidar al necesitado, a amar al prójimo. Estos hombres tenían entendidos quién le estaba dando la autoridad y de quién venía. Ahora el Señor los encomienda al trabajo, al ministerio, y les da algunas pautas cómo deberían ir. En primer lugar, de ir de dos en dos. Dice, no llevar nada. Llevar solo un cambio. Los discípulos no debían de llevar provisiones para el camino. Solo llevarían su bastón y la ropa puesta. Al entendimiento humano, esto parecía una locura. Pero los planes del Señor son perfectos. Esto les serviría para comprobar que la ayuda constante de Dios estaban con ellos. Y no debían de perder de vista dónde estaba puesta su mirada. En el Señor Jesús y en el que está arriba, esperando en Dios para su sustento. Es por eso que dice, el Evangelio es caminar por fe. Al lugar que vayas, encontrarás el sustento del Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron cargados, sí. Pero ¿quién les sustentaba? ¿Quién los cuidaba? ¿Quién los guiaba? Dios estaba con ellos en todo tiempo. Les proveía de lo que necesitaba. Les sacó agua de la roca, el maná del cielo. Les proveyó de carne las codornices. El pueblo no estaba solo. Estaban con la guía del Señor. Cuando los discípulos eran enviados y regresaban para estar con el Señor Jesús, ¿cómo regresaban? ¿Alguno se quejaba? ¿Alguno le decía, Señor, me ha faltado esto? Señor, he pasado hambre 2 días. ¿Alguno le decía eso? Ninguno, ¿verdad? Ninguno se lamentaba porque le hubiera faltado algo. Regresaban llenos de gozo y de admiración por la ayuda del Señor. Hermanos, si Dios te ha llamado, Él te va a sostener. Él te va a sustentar en todo tiempo. Ellos debían entrar en cada casa.
En aquel tiempo se daba mucha importancia a la generosa hospitalidad. Y hoy en día debemos sentirnos gozosos de poder tener a estos obreros que van de lugar en lugar a nuestras casas. En aquel entonces, aquellos debían de suplir de casa y pan a los que son enviados. Dice la palabra, qué hermoso son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Porque es de gran bendición tenerlos en nuestro hogar, porque el Evangelio ha llegado a nuestro hogar. La misión se debía llevar a cabo también desde el respeto a la libertad humana. El Evangelio solo se puede ofrecer, nunca se puede imponer. Y el Señor lo dice claramente, en el caso de que las personas no quieran recibir, no quieran oír, estos hombres debían de salir de aquel lugar con tranquilidad. Si son bien recibidos, están recibiendo al Señor. Pero a los que no quieren recibir, dice, salid de aquel lugar, quitad el polvo de vuestros pies y seguid adelante. No es fácil asimilar el rechazo, pero debemos hacerlo. Siempre ese peso que sentimos quedará en nuestros corazones para poder orar por cada uno de ellos, porque han escuchado el Evangelio, pero han rechazado al Señor. El rechazo no va a parar la obra a la cual hemos sido llamados. El trabajo del Señor continúa. Salir adelante. A los discípulos, hermanos, no se les mandó a ejecutar ningún juicio sobre aquellas personas o sobre aquellas ciudades que rechazaran el Evangelio, aunque ganas no le faltaban. ¿Qué haces cuando alguien te rechaza? ¿Cómo arde tu corazón? En Lucas capítulo 9, versículo 54, al ver esto, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El Señor iba de camino a Jerusalén, pero pasó por algunos samaritanos quienes no le recibieron. Y claro, esto les llenó de ira a estos dos hombres. Y dice, ¿quieres que hagamos desaparecer a esta nación? El Señor dice, no. El juicio Él lo da. La declaración del Señor no solo anuncia que habrá un juicio, sino cómo de severo será ese juicio. ¿Qué pasó a las ciudades de Sodoma y Gomorra? Descendió fuego del cielo y los consumió. Así dice el Señor, va a ser el juicio. Y el juicio sobre estas ciudades no fue liviano. El Señor es quien toma la justicia en sus manos y no nosotros. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio. Y luego que el Señor les dio unas instrucciones para salir a predicar, el Señor los envía. En tercer lugar, veremos enviados por Jesús. El versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Este es el mensaje. No hay otra cosa más. Su misión fue seguir el ejemplo del Señor Jesús. Jesús vino, dice, de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que predicaba el Señor, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y vuelvan el camino y el corazón a Dios. Ellos no inventaron el mensaje, no predicaban lo que a ellos les pareciera, sino lo que Jesús les había encargado y también enseñado. Hermanos, lo que recibimos de Dios
es lo que compartimos. No es nuestro mensaje, no son nuestras palabras. Es el Señor dando su mensaje al pueblo. Somos instrumentos en sus manos. 12 hombres comunes y corrientes son la prueba viviente de que la fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Dios los llevó en triunfos y a través de ellos se difundió el mensaje en todo el mundo, ese mensaje de salvación que ha llegado un día a nuestras vidas y que nosotros la hemos aceptado. No duda de que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Una misión que no falló. Un trabajo en el cual solo Dios se merece toda alabanza, toda gloria. Estos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo. ¿Quién puede borrar lo que hicieron estos hombres? Pero su ministerio sigue ejerciendo influencia hasta el día de hoy. Estamos aquí porque el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Lo que comenzó hace más de 2000 años con estos hombres, comandados por el Señor Jesús, hoy sigue vigente. Dios no cambia. Las circunstancias cambian. Los tiempos cambian. Pero Dios no cambia. Es el mismo. Y su mensaje sigue siendo el mismo. Hombres comunes y corrientes como tú, como yo, que se transformaron en instrumentos para llevar el Evangelio en las manos de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. El Señor lo dijo: me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Yo me voy a ir, pero vendrá el Consolador para estar con vosotros. Somos el relevo de esos hombres para continuar el trabajo que inició nuestro Señor Jesucristo. De generación a generación se pasa el Evangelio y no cambia el mensaje. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor los ha elegido. El Señor los ha instruido. El Señor los ha enviado. Lo mismo ha pasado con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, podemos concluir que más de 2000 años son la prueba legítima del triunfo del esfuerzo apostólico. Un testimonio vivo de la sabiduría y el poder de Dios. No debemos pensar que la misión era solo para aquellos 12 hombres o para aquellos que anunciaron y defendieron el Evangelio en aquel entonces. La misión sigue hoy en día. ¿Eres un discípulo de Jesús? Somos discípulos de Jesús, elegidos y llamados para participar de esta obra maravillosa que es el Evangelio. Te llamarán loco, pero en nuestra locura estamos más cuerdos que los demás. Una comisión nos es dada. Dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y el Señor dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Somos embajadores de Cristo. Dejemos huella. Dejemos un ejemplo a seguir. Ese ejemplo que es el Señor Jesús, quien vino a este mundo, que dejó su trono, que eligió a 12 hombres para llevar su evangelio. Hermanos, si te identificas con uno de ellos, con sus virtudes, con sus defectos,
déjame decirte que eres apto para la obra de Dios. Dios es quien elige y te ha elegido a ti. Está trabajando en ti porque tú tienes un propósito mayor que cumplir y el Señor lo sabe. Eres embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo para llevar el Evangelio. Y la palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5 y 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese Dios que está con las manos abiertas, con los brazos abiertos para recibir a hombres pecadores. Estamos llamados a llevar el Evangelio. Necesitamos hacer que las personas vuelvan al Señor, a restaurar vidas dañadas por el pecado, a confiar en el Señor, a caminar por fe, mirando a aquel que lo hizo posible, nuestra reconciliación y nuestra salvación. El Señor nos ve a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien lo dio todo, dio su vida, dio su cansancio para que nosotros siguiéramos adelante. Así que, hermanos, mientras en el mundo haya un necesitado de escuchar el Evangelio será anunciado, el Evangelio será predicado. Estamos en la obra del Señor. Y dice, la mies es mucha y obreros pocos. Únete a este trabajo. No tendremos recompensas en esta tierra, pero ya tenemos un galardón ganado en los cielos. Caminemos juntos por la obra del Señor. Que a Él sea la gloria, hermanos. Y sí, Señor, te damos gracias, porque ¿a quién más podemos seguir? ¿A dónde más podemos ir? Tú eres el que da vida, tú eres el que da paz y también el que nos sustenta en todo tiempo. Señor, gracias, porque un día nos has visto, nos has elegido y has visto, Señor, que somos aptos para tu obra. Ayúdanos a recorrer ese camino y a decir como tus apóstoles, he peleado la batalla, he ganado la carrera, por lo demás me espera una corona en los cielos. Señor, ayúdanos a correr este evangelio, a poder llegar a esa meta, sabiendo, Señor, que no es ganador el que llega primero, sino el que cae, se levanta y sigue, todo para alcanzar esa gloria que es tuya. Señor, prepáranos cada día a seguir y poder llevar tu evangelio. Hay necesitados y somos embajadores de Cristo para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor. Haz que el Espíritu Santo obre en cada uno de tus hijos y que nos ayude a vivir vidas que te agraden. Padre, nos ponemos en tus manos muy agradecidos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenos días.